Hola queridos MOS, hoy volvemos al universo con mayúsculas. Eh, Recordaréis que hemos hecho otros vídeos en los que hablamos, en los que os hablaba de esas galaxias imposibles que el telescopio espacial James Webb estaba encontrando muy cerca del Big Bang, cuando el universo era todavía muy joven. Bueno, esta historia empezó mucho antes. Ya el telescopio espacial Hubble tenía bastante resolución y era capaz de ver las galaxias que había apenas 1.000 millones de años después del Big Bang, es decir, a unos 12.000 millones de años luz de distancia. Sabéis que el universo nació hace 13.760 millones de años, pues el telescopio espacial Hubble veía a 12.000 y a 12.500 millones de años luz de distancia. Pero claro, las galaxias que veía, que eran como manchitas rojas, el telescopio no tenía la suficiente resolución como para verlas bien. Y claro, eso se acabó en cuanto llegó el telescopio espacial Hubble. El telescopio espacial Hubble fue muchísimo más allá, ha conseguido ver galaxias a más de 13.000 millones de años, y ha llegado a 13.300, 13.400 millones de años, es decir, a casi unos 300 millones de años después del Big Bang, lo cual para el universo era un universo bebé todavía. ¿Y qué ha encontrado allí? ¿Qué encontró allí? Bueno, pues encontró galaxias que desafiaban todo lo que pensamos sobre cómo se forman las galaxias. Eran galaxias grandes, galaxias ya maduras y que literalmente, según lo que nosotros sabemos, no habrían tenido tiempo de formarse tan pronto. ¿Por qué? Tenemos una teoría, que es la teoría cosmológica estándar, que nos dice, en base a muchas observaciones, es una buena teoría, nos dice que las galaxias nacen como masas informes de estrellas que no tienen una forma definida, ¿vale? Y que a lo largo del tiempo, de muchísimo tiempo, van creciendo a base de fusionarse con otras galaxias más pequeñas o siendo absorbidas por otras más grandes, y después de miles de millones de años se convierten en, por ejemplo, en una galaxia espiral perfectamente ordenada, con brazos espirales muy bien definidos, una galaxia madura como puede ser nuestra Vía Láctea. Pero claro, encontrarnos una galaxia ya formada, con sus brazos espirales, perfectamente madura y del mismo tamaño que la Vía Láctea, a esa distancia, a poca distancia del Big Bang, sería como encontrarnos a un señor con bigote que ha nacido hace 2 meses. ¿Vale? O sea, un niño de 2 meses alto y con bigote. O sea, no le ha dado tiempo de desarrollarse tanto, de crecer tanto. Eso que llevó a los astrónomos a decir o a pensar que había algo muy extraño, había algo que se nos escapaba, y lo hemos contado aquí, algo que se nos escapaba en cómo se organizó el universo, en la evolución del universo después del Big Bang, en cómo nacían las galaxias. Pero hace poco, y también lo contamos, un estudio reciente vino a darle una vitamina a la teoría, una buena noticia para la teoría, y le dio otra oportunidad. ¿Por qué? Porque descubrió que entre las galaxias descubiertas por el James Webb, que parecían ser mucho más grandes mucho más grandes y por lo tanto imposibles de que se hubieran formado, pues resulta que no eran tan grandes, y que la mayoría de las galaxias que hay en esa época sí que coinciden en cuanto a tamaño y en cuanto a lo que esperamos ver en un momento tan temprano de la historia del universo. Pero ¿y qué pasaba con las grandes? Pues que muchas de ellas resulta que tienen un agujero negro central muy activo, devorando mucha materia y provocando mucha radiación, y eso hacía que brillaran mucho. Y ese brillo, ese exceso de brillo, es lo que desde aquí, tan lejos, los instrumentos interpretan como una galaxia que en realidad es más grande de lo que es, ¿vale? O sea, que parece más grande de lo que es en realidad. Con lo cual, la teoría podía considerarse salvada. Vale. Dicho lo cual, venimos a nuestra investigación de ahora. Y resulta que aparecen otro trío, que es este que tenéis en la foto, otro trío de galaxias imposibles detectadas con el James Webb, y que se añade a la colección, y que no tiene
núcleos, agujeros negros hiperactivos como los encontrados en el estudio anterior que os he dicho. Son, esta vez, 3 galaxias realmente enormes, casi tan grandes como nuestra Vía Láctea, pero resulta que ya existían cuando el universo tenía bastante menos de 1000 millones de años. Este hallazgo, llevado a cabo por un equipo internacional de investigadores dirigidos por astrofísicos de la Universidad de Ginebra, pues vuelve a decirnos otra vez, con toda la claridad, de que algo falla en nuestras actuales teorías sobre cómo evolucionó el universo desde el principio. Y también nos dice, o parece sugerirnos, que por alguna razón el proceso de formación de estrellas, la fabricación de nuevas estrellas, ese proceso debió de ser mucho más eficiente en aquellos primeros tiempos de lo que es en la actualidad, porque si no, no se explica. O sea, lo único que podría explicar una galaxia tan grande tan temprano es que nacieran muchísimas estrellas, muchas más estrellas de las que nacen en la actualidad en una galaxia, y no sabemos qué es lo que puede provocar eso. El estudio que se ha publicado en Nature, ¿no? Y por lo que nosotros sabemos, lo que nos dice el modelo cosmológico estándar, es que las galaxias crecen muy lentamente ¿y dónde crecen? Pues en el interior de grandes acumulaciones de materia oscura. Estas acumulaciones de materia oscura lo que hacen es que capturan los átomos de gas y polvo que hay en el espacio vacío y la gravedad los junta en grandes nubes moleculares. Esas nubes moleculares son las casas de nacimiento de las estrellas. Regiones más densas de gas y polvo empiezan a comprimirse bajo el efecto de su propia gravedad. Al comprimirse se calientan y dan lugar a 1, a 2, a 3, a 1000, a millones de estrellas. Más tarde esas estrellas forman un cuerpo también unidos por la gravedad y tenemos una galaxia que al principio es pequeña y mal formada y que poco a poco va creciendo y madurando y adquiriendo su forma definitiva, cosa que sucede después de 5, 6 o 7 u 8.000 millones de años. ¿Vale? Estos estudios anteriores nos decían además que de todo el material disponible para fabricar estrellas, solamente el 20% acababa siendo estrellas de verdad. Pues, con lo cual eso ratifica el hecho de que las galaxias necesitan muchísimo tiempo para llegar a tener, por ejemplo, el tamaño de la Vía Láctea. Pero bueno, lo que han visto los autores de este estudio, de este nuevo estudio que estamos viendo hoy, con el James Webb, pues no encaja en absoluto con este escenario. Al contrario, esas 3 nuevas galaxias, a las que los investigadores han llamado los 3 monstruos rojos, fijaros que melodramático, pues parecen indicar que el proceso de génesis estelar era mucho más eficaz al principio del universo de lo que lo es en la actualidad. Y eso pudo llevar a que algunas galaxias, o muchas de ellas, crecieran muy rápidamente. Vale, estas 3 estrellas, en efecto, estas 3 galaxias, perdón, están fabricando estrellas a un ritmo que es el doble del que fabrican estrellas las galaxias que tienen cerca, que también están en el principio del universo, pero que son de tamaño normal, que encaja con la teoría. Bueno, pues estas 3 están fabricando el doble de estrellas, el doble de rápido que las galaxias vecinas y muchísimo más rápido que las galaxias más cercanas a nosotros y por lo tanto mucho más modernas, ¿no? A ver, estas propiedades de estas extrañas galaxias pues nunca se habían podido ver antes del James Webb. Ya os dije que el Hubble veía a más de 12.000 millones de años luz, pero es que el Webb es 100 veces más, tiene 100 veces más resolución. Es un instrumento alucinante, ¿no? Y está permitiendo ver cosas que nunca se habían visto. ¿Qué hicieron? ¿Por qué es distinta esta observación de la de otras también hechas con el Webb y que después se ha visto que, como os he dicho, eran agujeros negros hiperactivos que hacían que parecieran las galaxias más grandes? ¿Por qué estas no? Pues porque en este caso los investigadores, sabiendo que estaba sucediendo eso, que había esa especie de espejismo en los datos del Webb, pues desarrollaron un nuevo programa para el telescopio espacial que podía analizar sistemáticamente una muestra completa de galaxias dentro de los 1000 millones de años primeros de historia del universo. Y eso permitió al equipo estimar tanto las distancias precisas como las masas de esas galaxias
en términos de números de estrellas, ¿no? En todas y cada una de ellas. Estos hallazgos, aparte de que vuelven a poner en evidencia el enorme poder del James Webb, han permitido obtener unas imágenes de cómo se está acumulando la materia estelar a lo largo de la historia cósmica, por lo menos de los 1000 primeros millones de años, ¿no? Bueno, ¿significa esto que el modelo cosmológico está equivocado? No. Y los autores de este estudio no creen eso, dicen que no, que ese modelo es perfectamente válido. Lo que sí es verdad es que se plantean nuevas preguntas sobre cómo se forman las galaxias, especialmente estas que son demasiado grandes y masivas para existir en un universo tan joven, ¿no? Desde luego tiene que haber ahí algún proceso, algún tipo de proceso, alguna justificación desconocida, porque no sabemos qué es lo que puede ser, que permite que algunas galaxias fabriquen estrellas muy deprisa y crezcan muy rápidamente. Pero los propios científicos dicen que se necesitan más observaciones. Lo que indican, dicen los investigadores, estas galaxias del universo temprano, lo que está fuera de dudas es que podían fabricar estrellas con una eficacia, con una eficiencia fuera de lo normal, inesperada. Y a medida que las puedan seguir estudiando con mayor profundidad, pues irán sacando conclusiones sobre las condiciones que dieron forma a esos primeros tiempos lejanos del universo. Los monstruos rojos, dicen, son solo el comienzo de una nueva era en nuestra exploración del universo primitivo. Así que ahí los tenéis, miradlos bien porque la imagen es cautivadora, desde luego. Esto es lo que os quería contar hoy. No dejo de pediros a los que no estéis suscritos que os suscribáis, que por favor que dejéis un like, dejéis en la caja de comentarios, dejéis vuestras preguntas, dudas o impresiones sobre este tema, y por supuesto que nos sigáis también en las redes sociales, en TikTok, en Instagram, que estamos ahí con un montón de cortos. Me despido hasta la semana que viene. Somos Mo.